Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. El día de hoy tenemos una expositora magnífica, la doctora María José Trujillo Tievas. Ella es licenciada en biología por la Universidad Complutense de Madrid, 1991, máster en antropología por la misma universidad en 1993 y doctora en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid, 1998. El área de trabajo de ella se desarrolla en el campo de la genética clínica, en el servicio de genética de la Fundación Jiménez Díaz, desde 1994 y como jefa asociada desde 2018 en calidad de responsable del área de diagnóstico genético molecular, tanto prenatal, postnatal como preimplantacional, aunando tanto el aspecto diagnóstico como el investigador de diversas patologías hereditarias y en particular de las enfermedades neurogenéticas, displasias esqueléticas y malformaciones congénitas. Ha publicado en numerosas revistas científicas, tanto nacionales como internacionales, y ha participado como docente en numerosos cursos de formación, seminarios divulgativos y charlas a pacientes. Es coordinadora de jornadas y seminarios en medicina evolucionista, MedEd. Damos la bienvenida a José, por favor. Hola, buenas noches para mí, buenas tardes para vosotros. En primer lugar, muchísimas gracias a la doctora Paola Leone por haberme invitado una vez más, siempre se acuerda de mí y es que somos no solo conocidas, somos muy amigas desde hace muchos años y compartimos conocimientos y la pasión por la genética. Así que nada, espero que os guste la charla que os he preparado y voy a compartir, a ver si podéis ver. Yo os quiero contar una patología, bueno, en realidad es una patología benigna porque no tiene gran trascendencia. Y nos llegó una paciente al laboratorio y a raíz de este caso y de este diagnóstico tan peculiar, que es la pseudohiperpotasemia familiar, pues me dio que pensar muchísimo al respecto de las cosas que nos llegan día a día a los servicios de genética y como una cosa que incluso aparentemente es benigna, una cosa que no es grave para la persona que tiene esta circunstancia genética, pero sin embargo puede llegar a ser grave por otras circunstancias que vais a ir viendo a lo largo de la charla. Bueno, como os digo, vino una mujer de 54 años. Esta señora fue derivada por su médico de cabecera porque llevaba ya desde el año 2020 que las sucesivas analíticas que le iban haciendo pues tenía unos valores de potasio elevados. Los valores de referencia para el potasio son entre 3,5 y 5 milimoles por litro. Esta señora lo tenía sutilmente elevado, pero era muy persistente. Entonces el médico de cabecera, en primer lugar, suprimió alimentos que pudieran subir el potasio y la fue reevaluando cada 2 meses. Y aún así, pues seguía la persistencia de esas analíticas con el potasio elevado. Hay que decir que esto para un médico de cabecera es algo que cuando hay un valor de potasio elevado, pues es una situación clínica que se tiene que dilucidar cuál es la causa, porque puede significar que el paciente pueda desarrollar una arritmia cardíaca, que pueda tener debilidad muscular, que pueda tener parálisis y que sea realmente esto un signo clínico de algo más grave que a priori parece que el paciente no ha debutado de forma muy florida, pero es importante ante esta situación de estas analíticas con potasio persistente ir a ver cuál es la causa real. Porque el diagnóstico diferencial podría ser que la paciente empezara a tener una insuficiencia renal, que estuviera desarrollando una hemólisis intravascular, que hubiera una rhabdomiólisis, es decir, una liberación tisular del potasio,
que hubiera una pseudohiperpotasemia por enfermedades oncohematológicas, como la trombocitosis esencial, una leucemia aguda, una leucemia crónica. Esta señora, en primer lugar, fue al nefrólogo para empezar con ese diagnóstico diferencial. Y se vio que la función renal de esta señora pues era normal, por lo cual a partir de ahí empezaron a valorar otras circunstancias. Después de valorar la situación clínica de la señora, que era absolutamente asintomática con una salud estable, pues se planteó la posibilidad de que la señora sufriera de una pseudohiperpotasemia familiar. Es decir, la pseudohiperpotasemia es una situación en la que cuando a un individuo se le toma una muestra de sangre, en función de cómo se maneje la muestra y a qué temperatura se transporte esa muestra, hay una salida de potasio por parte de las células sanguíneas y por tanto una elevación que aparece reflejada en la analítica. Entonces hicieron una prueba en el laboratorio y se le hizo a la señora unas extracciones manteniendo la extracción a 3 temperaturas diferentes, a 4 grados, a 25 grados y a 37 grados. Hay que tener en cuenta que esta señora, cuando se pinchaba en el ambulatorio, la muestra tenía que ser transportada al hospital y tenía un periodo de transporte y una temperatura ambiental de en torno a 25 grados. Eso es, bueno, 25 grados es si se pincha en el hospital lo que llega del hospital al laboratorio. Pero si se pincha en su ambulatorio y tiene que llegar esa muestra al hospital, esas muestras viajan refrigeradas a 4 grados. Y por otro lado, sabemos que la temperatura fisiológica basal es en torno a 37, por lo cual, por eso se hizo este ensayo en el laboratorio de incubar esa muestra recién extraída simulando estas 3 situaciones, 4 grados, 25 grados o 37. Y se hizo 2 mediciones, a las 2 horas y a las 4 horas. Se vio que había una elevación significativa de potasio con respecto a la situación basal en las incubaciones de los 4 grados y los 25 grados, no así a la temperatura fisiológica de los 37 grados. ¿Esto que indicaba? Que la persona no estaba teniendo en su situación fisiológica normal una subida de potasio y que realmente esto significaba un artefacto. Y el simulacro de la temperatura de los 4 grados, donde la señora se hubiese pinchado en el ambulatorio, se transportaba esa muestra refrigerada hasta el hospital, es lo que provocaba esa subida de potasio. O una temperatura ambiental, 25 grados, pero inferior a la temperatura fisiológica, que es como si se hubiera pinchado la analítica en el propio hospital, lo que tardaba en procesarse hasta que llegaba al laboratorio y se procesaba esa muestra. Por lo cual, estos resultados de esta prueba daban todo el aspecto a que la persona lo que realmente tenía era una pseudohiperpotasemia familiar. Con esta situación, mandaron a la señora al servicio de genética. Entonces, se le hizo el árbol genealógico y aquí podéis ver que esto también lo he traído aquí para vosotros porque era una señora que era de Ecuador, sus 4 abuelos eran de Quito y era, bueno, en principio la única persona que aparentemente en su familia tenía esta circunstancia analítica, o al menos que alguien se había dado cuenta y había dado esa voz de alarma. Bueno, se sabe que si es una pseudohiperpotasemia familiar, hay un gen responsable de esa situación clínica y es el gen ABCB6. En este gen se conoce que las mutaciones o variantes patogénicas que provocan esta pseudohiperpotasemia, pues que realmente estas mutaciones lo que están provocando es un subtipo leve y sin hemólisis de estomatocitosis hereditaria que se asocia a un aumento de la permeabilidad de la membrana del eritrocito al potasio.
principalmente a baja temperatura y que por tanto produce esa subida de potasio in vitro, que es una subida artefactual, en las muestras de sangre que se conservan a una temperatura inferior a 37 grados, es decir, a los 4 grados o temperatura ambiente 25 grados. Por otro lado, este es el único signo clínico y la enfermedad no presenta otras anomalías hematológicas adicionales y bueno, como mucho se puede aparentar, puede algunos individuos mostrar macrocitosis, pero nada más. Son individuos sanos. Deciros que esta patología, por llamarla así, aunque no tiene mayor relevancia clínica, está dentro del grupo de las alteraciones de las membranas de los glóbulos rojos, de los hematíes. Está la esferocitosis hereditaria, que se conoce perfectamente los genes que están implicados, la estomatocitosis hereditaria, la eliptocitosis hereditaria o piropoicolitocitosis hereditaria también, y por último la pseudohiperpotasemia familiar, que ya os digo que el gen responsable es un gen transportador de membrana, o sea, codifica una proteína transportadora de membrana y es el gen ABCB6. Cuando uno mete este gen en OMIN, resulta que puede ver que además de provocar esta situación clínica de pseudohipercalemia, también otras alteraciones en este gen pueden provocar microftalmia aislada y coloboma. Y, por otro lado, otro tipo de mutaciones puede dar otra alteración oftalmológica también, que es la discromatosis universal hereditaria. Evidentemente son mutaciones diferentes. Bueno, pues cuando llegó esta señora, se le tomó en genética, ya os he dicho, todos los datos que necesita el genetista clínico para luego valorar la situación en general de la familia y se mandó al laboratorio a secuenciar el gen ABCB6. Cuando yo me enfrenté a los resultados de esta paciente, en primer lugar, esta es una imagen de un pantallazo de los resultados que nosotros obtenemos de la secuenciación masiva. Es un gen grande y esto, aunque solamente sea un gen, lo hacemos por la plataforma de secuenciación masiva que me permite secuenciar todos los exones de golpe de una forma rápida. El sistema que nosotros utilizamos es de la plataforma Illumina, pero el análisis lo hacemos con un programa que se llama Sophia Genetics, que es como muy visual y te muestra los datos así en tablizas. Entonces, en esos datos uno puede encontrar la frecuencia de la mutación en la muestra, que a mí aquí me aparecía en torno a un 100%, es decir, todas las células de esa señora tenían esta variante, y por otro lado una frecuencia poblacional y la frecuencia de pacientes en mi serie. Cuando uno ve ya frecuencias relativamente altas, pues se da cuenta que esto es algo relativamente, aunque no sea muy frecuente, pero cuando uno espera una mutación extraña siempre encuentra que solo lo tenga tu paciente o muy poquitos pacientes. Y en principio, por el valor de la frecuencia poblacional, esta variante se clasificó como probablemente benigna. He de deciros que hasta hace unos años, antes de la secuenciación masiva, los genetistas clasificábamos las variantes como mutaciones, es decir, tenían una connotación patológica, o polimorfismos, que eran variaciones del genoma que no tenían relevancia clínica, simplemente eran variantes poblacionales, lo que es dentro de la variabilidad biológica natural de todas las especies. Sin embargo, cuando apareció la secuenciación masiva, empezábamos a darnos cuenta los genetistas, a la hora de secuenciar muchísimos genes, que realmente hay muchísimas variantes y no es tan categórica ni tan dicotómica esta clasificación. Entonces se llegó a un consenso en clasificar las variantes en 5 categorías. No sé si aquí podéis ver, no sé si lo veis con el puntero, el 1, 2, 3, 4, 5... Esto es cómo se clasifican ahora las variantes. Es clase 1, variante benigna, lo que antes considerábamos polimorfismo. Clase 2, probablemente benigna, también estaría dentro de la categoría del polimorfismo.
Voy a saltarme el 3 porque es el más complejo. Clase 5, variante patogénica, claramente patogénica, sería la clasificación 5. Variante con clasificación 4 es una variante probablemente patogénica. Esto quiere decir que es una variante que todo apunta por todos los predictores y por dónde está localizada en el gen y por tanto en la proteína final, que es una variante que apunta claramente a que sea patogénica, pero que no se ha descrito todavía, es nueva a lo mejor en tu paciente y todavía hay que confirmarlo con estudios funcionales o haciendo un estudio familiar a toda la familia y confirmando que los afectos de esa familia para esa patología comparten esta variante y los sanos no la comparten. Entonces podríamos reclasificarla a clase 5. Y luego tenemos un gran caballo de batalla con las variantes tipo 3, que son las variantes de significado clínico incierto. Es donde no tenemos evidencias suficientes de que realmente sean variantes con una connotación patológica, es decir, que hagan daño al individuo que las porta, o que sean variantes polimórficas, es decir, benignas o probablemente benignas, que realmente sean dentro de la variabilidad. El problema de analizar este tipo de variantes tipo 3 es que depende mucho de la población que uno esté analizando. Yo, por ejemplo, la mayoría de mis pacientes, como yo vivo en Madrid, en España, tengo una población mayoritariamente española, pero Madrid es una ciudad como capital de país que es, pues que también recibimos pues muchos inmigrantes y tenemos distintas poblaciones. Y a veces he encontrado variantes, a lo mejor en pacientes que eran de otro origen étnico, y para mí, claro, yo veía una variante y decía, no sé si es una variante de significado clínico incierto, porque la frecuencia solo es muy baja o solamente la tiene mi paciente, pero en base a eso yo no me puedo quedar tranquila, porque a lo mejor es una variante muy frecuente en su población. Por ejemplo, si es un paciente que es chino, o sea, los polimorfismos y las variaciones no son las mismas que las de la población española. Entonces, a veces cuando encuentro variantes muy raras que los predictores no me ayudan a valorar si son variantes realmente patogénicas o realmente tirando a benignas, muchas veces cuando voy y veo el nombre del paciente o su procedencia, ya entiendo perfectamente que es una variante de significado clínico incierto porque no la puedo clasificar, pero que probablemente puede ser un polimorfismo benigno típico de su población de origen. Bueno, en este caso ocurrió que, aunque la frecuencia no era muy elevada, estaba suficientemente representada como para clasificarla como una variante probablemente benigna. Porque, mirad, esto es un predictor, Parson. Yo puse el nombre de la variante que tenía un número de localización RS y los predictores me daban una clasificación de esta variante es benigna, no hace nada. Otro predictor que se llama Franklin, igual, me daba la clasificación de esta variante va a ser benigna. Veis aquí el rango de benigna, probablemente benigna, de significado clínico incierto, de las siglas en inglés BUS, que es Uncertain Significance, Variant of Uncertain Significance, luego probablemente patogénica o patogénica. Bueno, pues volvía a dar esa predicción, una variante benigna. Sin embargo, cuando me voy a la base de datos profesional para valorar si esta variante está descrita o no, encuentro que está reportada por una persona italiana en el año 2016 y está clasificada como patogénica y con estudio funcional. Por lo cual, busqué el artículo, encuentro la variante que está aquí descrita, la tenéis, aquí, perdón, que se me ha saltado, vale, ahí la tenéis marcada en rojo, y esta variante, ellos en el artículo la llamaban la variante boliviana, porque la encontraron en un paciente que era originario de Bolivia. Luego encontraron otras variantes con menor frecuencia y algunas típicas de poblaciones como la variante que llamaron tipo Cardiff o la variante irlandesa, donde era típica más de individuos de esas poblaciones. Bueno, por lo cual,
Repasando los resultados de la secuenciación masiva y viendo el dato de que la paciente tenía esta variante en homocigosis, esto me dio que pensar y buscando otros artículos llegué a la conclusión de que esta variante realmente sería clasificada como variante 4. Si nos atenemos a la clínica, podríamos decir que efectivamente es una variante benigna porque solamente provoca este artefacto, pero el paciente no tiene una clínica patológica que acompañe esta situación. Sin embargo, la deberíamos clasificar como clase 4 en aras a considerar que esta variante es relevante y tiene que ser tenida en cuenta para dilucidar la situación clínica de este paciente y saber que la causa de esa subida de potasio en sus analíticas es realmente provocada por esta variante. Esto, cuando uno se mete en OMIN y va a ver la clinical sinopsis de esta circunstancia clínica, vemos que el modelo de herencia es dominante, no hay una situación hematológica grave y que realmente el mayor problema que tiene es ese flujo de potasio en algunos pacientes y las analíticas que se haga en función de la temperatura, de cómo se mantiene esa muestra de sangre. Y fijaros que dice que la herencia es dominante y mi paciente la tenía casi al 100%, es decir, la tenía en sus dos alelos del gen. La tenía representada 2 veces, por lo cual en esa persona ese efecto clínico era más llamativo, esa subida de potasio. Entonces, en resumidas cuentas, sabemos que la hipopotasemia se define como una elevación de potasio in vitro que no corresponde con los niveles reales de lo que está ocurriendo en el organismo de esa persona, que se produce debido al aumento de la permeabilidad de la membrana del hematí por la temperatura de conservación de la muestra. Que estos pacientes al principio les vuelven un poco locos porque los mandan a nefrología, les ponen dieta baja en potasio y que a pesar de todas estas medidas restrictivas no hay ninguna causa orgánica que justifique esta situación, esta elevación de potasio y por tanto se concluye que probablemente la circunstancia sea esta. Y la genética va a ayudar a confirmar que esto es así. Por lo cual al paciente le pueden dejar tranquilo, olvidarse de revisiones, de ir al cardiólogo, de ir al nefrólogo, pero esto es muy importante porque si uno no concluye que esta es la situación del paciente y si es real esa elevación del potasio, el paciente está en riesgo de desarrollar algunos problemas. Por lo cual, los laboratorios clínicos que procesen este tipo de muestras tienen que asegurar ese control correcto de calidad preanalítico y analítico para este diagnóstico de patologías derivadas del potasio. Aquí os he puesto un artículo que está en internet de un compañero del laboratorio de análisis clínicos de mi hospital, que es un experto en esta patología y a partir de esta paciente empezamos a contactar, a hablar más y empezar a ver cuántos pacientes teníamos en nuestra serie. Deciros que el gen ABCB6 es un transportador de tipo ABC, hay bastantes genes con esta estructura, que es una estructura con segmentos transmembrana, son genes muy grandes, algunos como ABCB4 se asocian con la enfermedad de Stargardt, que es una patología oftalmológica que lleva a una ceguera, y este transportador, en concreto el 6, tiene una responsabilidad en el transporte de drogas en el propio organismo. Se encuentra localizado la proteína ABCB6 en la membrana mitocondrial externa y se requiere para la captación de la porfirina mitocondrial. Por lo cual, ABCB6 está implicado en el transporte de porfirinas y protege a las células del estrés oxidativo. Por lo cual, parece que está implicado en ese transporte de drogas o fármacos en el individuo.
Cuando nosotros encontramos la circunstancia de esta señora, ya por curiosidad, porque era una variante que si no se clasificaba bien en el programa de análisis como clase de variante 4, podría pasar desapercibida para cualquier usuario que fuese a mirar variantes en este gen, nos pusimos a repasar nuestra serie y encontramos que según la base de datos del programa que nosotros utilizamos de Sofía Genetics, lo teníamos representado en un 7%. En principio creíamos que eran caucasoides, pero cuando fuimos a ver los pacientes de nuestra serie, en realidad no los que toda la base de datos de Sofía Genetics que se comparte en Europa de los usuarios de esta plataforma, que estaba en un 7%, quisimos ver nuestra serie en concreto y encontramos que teníamos 5 individuos homocigotos, que eran los que más nos preocupaban, que son los que pueden dar este efecto de subida de potasio mucho más marcado, mucho más elevado. Y qué casualidad, ¿o no? Porque encontramos que 4 de los 5 pacientes eran originarios de Ecuador y otro de ellos de México. Y os recuerdo que esta variante se describió en Italia en un paciente que era originario de Bolivia. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención porque dije, vamos a ver, las cosas nunca suelen ser por casualidad. Esto está claro que ha surgido en este entorno geográfico y puede haber sido por deriva genética, es decir, ha ocurrido evolutivamente esta variante, ha permanecido en este tipo de poblaciones andinas y esto es casual o no, porque ¿y si esta variante supone una ventaja evolutiva para el individuo que la presenta? Porque no tiene desventaja, no es patogénica. Nosotros los genetistas siempre estamos buscando variantes que provoquen enfermedades, pero también hay variantes neutras que no provocan nada, simplemente diferencias, o variantes adaptativas, variantes que suponen una ventaja. Entonces, a través de esa diferencia o de ese artefacto del potasio en la sangre, a lo mejor hemos dado con una variante que puede suponer una ventaja evolutiva para los pacientes o individuos que porten esta variante. Y me empecé a preguntar si había alguna relación de la subida de potasio en sangre con respecto al frío o la altitud, por ejemplo, en estados de hipotermia, ¿no? Ya sabemos que en las altas, bueno, lo sabéis vosotros mejor que yo, porque vosotros sois de esa zona geográfica, pero a elevadas altitudes hay mucho frío, hay unas circunstancias ambientales muy complejas y si uno está en un entorno hostil y tiene frío, pues a veces puede perecer por esa hipotermia. Y sabemos que el potasio es un elemento que ayuda a la función de los nervios, a la contracción muscular y a que el ritmo cardíaco se mantenga constante. Por eso, una descompensación del potasio provoca efecto en estos órganos, en músculos, en riñón o en corazón. Si esto ocurre, hay una susceptibilidad a que esos hematíes sean más permeables a la salida de potasio en sangre cuando la temperatura es baja. A lo mejor en un estado de hipotermia es posible que esos individuos les ocurra esta circunstancia, que salga ese poquito de potasio y les mantengan más activos y a lo mejor eso pueda significar la diferencia entre la vida y la muerte. No lo sabemos, pero podría ser algo así. Lo que sí está claro es que hay que tener en cuenta que para no volver locos a estos individuos portadores de estas variantes, hay una recomendación clara y es que estos individuos no deben extraerse la sangre en los ambulatorios o centros de salud. Tienen que ir a un hospital a extraérsela. En este caso, a la paciente se le recomendó que cada vez que tuviera que hacerse una analítica, que fuera directamente al hospital para que no fuera transportada su muestra y que advirtiese al personal del laboratorio que la muestra fuera procesada antes de las 2 horas, para que no hubiera una bajada de temperatura muy rápida y que provocase esa salida de potasio y por tanto ese artefacto en su analítica. Con esta mínima precaución
se puede saber el potasio, el valor de potasio real que tiene esa persona. Por lo cual, una cosa tan sencilla como conocer esto es simplemente el poder hacer un mejor manejo clínico de un paciente. O sea, simplemente tiene que tener estas instrucciones. Usted se tiene que ir a un hospital a pincharse y tiene que advertir que no puede la muestra sufrir un descenso de su temperatura y que debe ser procesada de manera inmediata. Pero hay una cosa que también hay que decirles a estos pacientes. No son pacientes que convenga que hagan donaciones de sangre. ¿Por qué? Porque si ellos donan sangre, esta sangre se suele conservar en frío y se da entonces esa subida de potasio. La membrana del eritrocito es más frágil, es más permeable, sale el potasio y si esa sangre llega a un receptor, esa subida de potasio puede ser letal, particularmente en individuos que tengan un compromiso vital grave y sobre todo en neonatos o niños que necesiten grandes volúmenes de sangre completa. Por tanto, por precaución, se recomienda a estos individuos que no se hagan donantes de sangre. Y también se recomienda, pero hoy por hoy no se está haciendo, es que toda aquella persona que vaya a donar sangre, y en concreto en poblaciones de origen Ecuador, México, Bolivia, en fin, toda esta zona geográfica, debería ser interesante estudiar esta variante porque a lo mejor son individuos que no deben donar sangre para prevenir este tipo de circunstancias letales secundarias. Es decir, el paciente no le va a pasar nada, pero si su sangre refrigerada llega luego a un individuo, no solo no le va a salvar la vida, sino que nos lo vamos a cargar, en definitiva. Curiosamente, buscando si esto aparecía en algún protocolo de transfusiones de sangre seguros, encontré este protocolo que venía de Ecuador, publicado en 2014 en Tulcán, y no aparecía nada reflejado respecto a esta variante. Es verdad que este conocimiento es relativamente frecuente, pero es algo sencillo de valorar, haciendo simplemente no una secuenciación masiva, sino una secuenciación Sanger, haciendo una amplificación por PCR y yendo a buscar solamente esta variante en aquellos pacientes candidatos de ser donantes de sangre, y aquellos que presenten esta variante y al menos en homocigosis, es decir, en las dos copias de su gen, rechazarlos para evitar consecuencias más graves. Si os fijáis, ahora por lo menos en mi hospital está muy de moda, no sé allí, pero todo el tema de seguridad del paciente está en auge y se está empezando a tener en cuenta muchísimas cosas que antes se pasaban más por alto, y a mí me parece que esto es razón suficiente como para tenerlo en cuenta y que quizás se debería añadir en los protocolos de donantes, ¿no? Es algo que no tendría coste económico prácticamente, o sea, si me vienen varias personas a donar sangre por primera vez y yo les hago una PCR a todos ellos y valoro esta circunstancia, o sea, tiene un coste económico mínimo y sin embargo las consecuencias graves las vamos a evitar, por lo cual considero que es algo interesante como poco para conocer. Y bueno, ya os he dicho que esta charla iba a ser cortita, pero yo creo que era interesante porque iba a dar que pensar, sobre todo porque estamos acostumbrados a escuchar todo en mutaciones graves, cosas complejas, cómo llegar a diagnósticos cada vez más de pacientes con síndromes abigarrados, y sin embargo no tenemos en cuenta cosas tan sutiles o tan elementales como estas, que son variaciones que a lo mejor probablemente son variaciones adaptativas de ciertas poblaciones, pero que pueden tener consecuencias en terceros si no lo conocemos. Y también en el propio individuo, porque claro, una persona que tiene esa subida persistente de potasio, si no se llega al fin del conocimiento de cuál es la causa de esa situación clínica, pues no le vamos a volver loco, todo el día con revisiones, con analíticas, cuando realmente a él no le va a pasar nada. Y bueno, nada más, hasta aquí quería contaros, y si tenéis
alguna pregunta o cualquier cosa que os haya surgido, pues encantada de poderla responder. Muchísimas gracias, estupenda la presentación, realmente muy, muy claro. Más bien nos dejas ahora con la inquietud de que en el banco de sangre, al menos del hospital, da ganas de pensar en que deberíamos hacer esta prueba. Ahora, para esto, te pregunto, María José, ¿sería PCR y secuenciación Sanger? Sí, 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 porque realmente, hombre, evidentemente puede haber más mutaciones en ese gen, pero sabiendo que esta mutación es, bueno, esta variante es muy frecuente y sobre todo en vuestras poblaciones, es que esto, bueno, tú lo sabes, o sea, es hacer un diseño, un par de oligos, secuenciar y se puede hacer secuenciación Sanger o con alguna otra técnica que pueda resolverlo, pero es una cosa muy sencilla y puedes estudiar a muchísimos pacientes de golpe, incluso poner en la fichita, si ya es portador de esta variante neumocigosis, es decir, usted no copiere que sea donante de sangre, porque esa sangre puede producir un prejuicio y realmente es que no es nada caro. O sea, una vez que uno tiene el secuenciador, el montar esto es pan comido, es una cosa súper sencilla y tiene una relevancia clínica para terceros que a mí me parece muy importante. No, sí, buenísimo. La verdad que eso ya queda como algo para que nos lo planteemos en el hospital. Así que no, buenísimo. Muchas gracias. Empezamos con otras preguntas. Yo me adelanté, pero hay otras preguntas por el chat. Eh, Preguntan, ¿existen otras variantes similares? ¿Y cuánto tiempo le llevó llegar a estas conclusiones? Bueno, sí existen otras variantes, pero ya os he comentado que son variantes típicas de otras poblaciones. Evidentemente, o sea, es un gen muy grande, pueden surgir mutaciones de novo, pero en principio, si lo que, claro, y ya hemos visto también que pueden asociarse a patologías que no tienen nada que ver. Eso depende del tipo de mutación. Pero para la pseudohiperpotasemia, las que se conocen, esta persona italiana era Immaculata Adolfini, hizo una tesis doctoral de esto y fue la que realmente detectó todo este tipo de variaciones y vio la procedencia de algunas variantes recurrentes que a priori son benignas, porque realmente no tienen mayor importancia, no provocan una patología directamente, y por eso la pues llamó la variante de Cardi, la de Bolivia, que es esta, que para mí está más representada en Ecuador, pero bueno, digamos andina, por llamarlo de otra manera. Y la verdad que, ¿y nosotros cómo lo identificamos? Que era la segunda pregunta. Bueno, pues ya os he dicho que el compañero de análisis clínicos, que él está ahí haciendo analíticas y es bastante experto en el tema. Al principio, claro, le dimos un resultado negativo y dijo, no puede ser porque esta persona tiene esto, o sea, no tiene otra patología, se le ha estudiado en cardiología, en nefrología y tiene una subida de potasio, lo hemos demostrado con las pruebas de las 3 temperaturas en el laboratorio, tiene que tener estas variantes. Y entonces fue cuando revisamos el caso y nos dimos cuenta que, claro, lo que a priori se daba como benigno, realmente habría que clasificarla como patogénica, no porque al paciente le provoque una enfermedad, sino que está provocando ese efecto en los hematíes. Entonces ya pusimos la llamadita de variante probablemente patogénica para que otros compañeros de laboratorio, si alguna vez tenían que volver a hacer este análisis, ya tuvieran esta alerta. Y ya os digo que luego buscando en nuestra serie, no son pacientes reconocidos para esta circunstancia, pero sí sabemos que son pacientes que tienen esto. Por alguna razón, igual todavía no han llamado la atención a sus médicos de atención primaria porque la subida de potasio es muy sutil y si no tiene otros signos clínicos pues pueden pasar desapercibidos. Pero ¿quién no nos dice que sean pacientes que sí están donando su sangre? Y entonces, claro, a veces ocurren eventos adversos en los hospitales que no están controlados y este sería un evento adverso que sería fácilmente controlable porque evitaríamos un riesgo de una pérdida de vida humana. Entonces, o sea, estamos pasando de algo que realmente es una variación poblacional a algo que puede tener una consecuencia letal
para terceros. Y la genética nos está ayudando a ver esto. Y es algo que se puede hacer de forma muy sencilla. Sí, no, estupendo. Aquí te felicitan por tu explicación y preguntan, ¿es común que exista variaciones genéticas que se relacionan según el entorno en el que se desarrolla la persona? Sí, sí, claro. O sea, eso es la base de la evolución. O sea, la variabilidad biológica tiene que existir para que seamos todos diferentes y si cambian las circunstancias ambientales, algunos sobrevivan, los más adaptados. Las variaciones en principio, salvo las que son claramente patogénicas que están provocando enfermedades graves, en general lo normal es que seamos todos distintos, que tengamos muchas variaciones para de esta manera pues tener individuos muy distintos que puedan ser adaptables a distintas circunstancias ambientales. Nunca hay algo mejor ni peor que otro, salvo las patogénicas, como os digo, ¿no? Porque cambia la circunstancia ambiental y a lo mejor un individuo que está peor adaptado a otra circunstancia, con el cambio de circunstancia ambiental, son individuos que están mejor adaptados y son los que mantienen el linaje dinástico. Entonces, esto es la base de la biología de la evolución humana, o sea, tiene que haber variabilidad poblacional. Cuanto más variados seamos, mejor, más aseguramos la continuidad de las especies. Sí. Aquí pregunta, ¿considera que se deberían revisar los datos en las bases de datos actuales, como por ejemplo Ensamble, que todavía tienen la nomenclatura de variaciones antigua? Esto podría ayudar a identificar variables con significancia clínica para enfermedades. Bueno, ahora yo creo que casi todas las bases de datos, al menos las que nosotros consultamos, sí están llevando a cabo esta clasificación de benigna, probablemente benigna, de significado clínico incierto, probablemente patogénica y patogénica. Si uno va a ClinVar, están así las clasificaciones. HGMD, que es una base de datos para consultar bibliografía, no lo muestra así. Pero luego, por ejemplo, todos los predictores los que os he mostrado son gratuitos online. Estos predictores también utilizan ahora esta nueva forma de clasificar. Ahora mismo está bastante asentado y el caballo de batalla son las variantes de significado clínico incierto, porque no tenemos a lo mejor pensar que ahora tras la secuenciación masiva ha habido un boom de información genética, el descubrir muchísimas variantes se ha descrito muchísimo y no siempre se ha podido correlacionar bien con la patología. Entonces, claro, lo primero es distinguir, son variantes típicas de una población y por eso son raras en la mía porque el paciente viene de Filipinas, por ejemplo, y claro, son variantes que no tenemos aquí, o son variantes raras porque realmente son patogénicas y solo la tiene mi paciente. Ha habido un evento mutacional, con una consecuencia clínica patogénica y claro, normalmente las variantes patogénicas, muchas son letales, entonces no se suelen transmitir de generación a generación, por eso su frecuencia es muy bajita, aunque hay otras enfermedades que tienen algunas mutaciones, cierta ventaja adaptativa, pero sobre todo ocurre en las enfermedades recesivas. Los portadores pueden tener alguna ventaja selectiva, pero en estado de homocigosidad o doble heterocigosidad, es decir, cuando tenemos los dos alelos mutados del gen, esos individuos son afectados sí o sí. O sea que, pero en torno a la clasificación, desde luego, todo el mundo está ya utilizando esta manera de categorizar las variantes. Gracias. Te felicitan, muy interesante la exposición y preguntan, ¿existe algún reactivo químico en los tubos de toma de muestras que minimice las variaciones de concentraciones de potasio independiente de la temperatura? Yo no trabajo en análisis clínicos y lo desconozco, pero ya entiendo que no, porque la persona Carlos, el compañero que trabaja en análisis clínicos, que está tan interesado en el estudio de identificar estos pacientes y clasificarlos genéticamente y conocer bien que esta variante, si la tienen o no, si no, no estaría tan interesado. Quiero decir, si hubiera una alternativa a esa situación, ya se estaría implementando. No dudo que a lo mejor en un futuro encuentren algún reactivo que
estabilice más la membrana del hemati y evite que con las fluctuaciones de temperatura, sobre todo con la bajada de temperatura, provoca este artefacto. Pero hoy por hoy seguro que no, porque eso está ocurriendo. Gracias. Preguntan, ¿cuál sería la manera más efectiva de educar y promocionar este tipo de secuenciación en la población ecuatoriana, de tal manera que se use y se evite el daño involuntario a los pacientes? Bueno, pues ahí yo le voy a devolver la pelota a Paola. Creo que los genetistas tienen una función fundamental a nivel social. Este tipo de conocimientos, y eso es una técnica de laboratorio, o sea, que es fichar al paciente, mandar la muestra, tipificarlo y que todo el mundo conozca, por lo menos en los centros donde se van a hacer transfusiones de sangre. Es decir, asegurarnos y claro, o sea, imaginaros si en nuestra población hemos encontrado a 5 individuos homocigotos, bueno, en nuestra serie de los individuos secuenciados, que en Madrid hay muchísima gente y sabéis que muchos ecuatorianos, muchos latinoamericanos, en vuestra población la frecuencia tiene que ser muy elevada. Entonces, a lo mejor habría que consultar con los servicios de hematología, coordinarse desde genética y con los centros de transfusiones de sangre y plantear la posibilidad de hacer estos estudios transversales a la población, si no en general, al menos a la población potencialmente donante, para cribarlos y seleccionar y decir, pues estas personas no pueden ser candidatas a ser donantes de sangre, porque está seguro que la frecuencia allí no se conoce hoy por hoy, pero sería interesante conocerla. Va a ser muy elevada. Justo pregunta. Buenas tardes. ¿Existe algún estudio que hable de esta variante en Ecuador? ¿Y cuál sería el costo de añadir este análisis a los donantes de sangre? ¿Un secuenciador Sanger es costoso? Bueno, yo en cuanto a término, eso Paula lo sabrá responder más que yo. A ver, puede ser costoso, pero se amortiza rápidamente, porque no solamente esta variante, es que hay que confirmar prácticamente, vamos, nosotros así lo hacemos, es una cosa de buenas prácticas de laboratorio. Todas las variantes que encontramos por NGS, al menos las que no se han reportado nunca, las confirmamos. Las que aparecen en niños pequeños, las confirmamos. El diagnóstico prenatal, ni os cuento. Es decir, a lo mejor si ya uno tiene la técnica muy controlada y se fía del resultado, ok, pero hay circunstancias que sí o sí siempre conviene hacer una secuenciación Sanger, porque si luego incluso quiere hacer un estudio de portadores de esa variante, no tiene que hacer una secuenciación masiva, que eso sí que cuesta dinero. Es que diseñar unos oligos de una PCR es que cuesta, bueno, no sé vuestra moneda, pero en euros que pueden ser 30 euros por paciente, que eso no es nada. Y uno amortiza el secuenciador muy rápidamente, porque es que al final tiene que confirmar eso, tiene, por ejemplo, antes de empezar, estábamos hablando Paola y yo, las mutaciones que se encuentran en los tumores deben ser confirmadas también en la sangre del paciente como tejido control, porque muchas son heredadas. Y si son heredadas tienen que ir a un servicio de genética, hacer un asesoramiento genético correcto, porque esas se van a transmitir a las generaciones. Las otras mutaciones secundarias que aparecen en el tumor por el propio proceso oncológico, no, pero las que son de susceptibilidad, como por ejemplo P53 o los genes, los BRCA, que son los asociados a cáncer de mama, eso, si uno encuentra una pieza tumoral y se encuentra esas mutaciones, lo que hay que hacer lo primero es confirmar esa sangre periférica, porque entonces ese paciente tiene que ser manejado desde el punto de vista del genetista, el paciente y su familia, por supuesto. Entonces aquí la labor del genetista es fundamental, desde mi punto de vista, porque es el que es transversal y coordina distintas disciplinas. Y en concreto, poner a punto esto, es que de verdad creo que el beneficio es muy superior al coste inicial que eso pueda suponer. Sí, en eso comentar que en Ecuador la secuenciación Sanger la tenemos desde el año 97, claro que empezó en las universidades, ¿no? En la Universidad Católica, luego la tuvimos en la Universidad UDLA en el año 2008, luego en la Universidad UTE desde el 2016.
En los hospitales no todos tienen el secuenciador Sanger, es algo que debería poder ser un equipo que debería haber en todos los hospitales, y sobre todo porque muchos están dando el salto ahora a tener NGS y se olvidan de esta parte que es la validación, y que realmente si ya tienen NGS, el Sanger realmente va a ser muy accesible. Ahora, preguntarte, ¿el programa de Sofía Genetics es muy costoso? Pues, a ver, yo es que los términos económicos yo no los manejo porque eso lo lleva el departamento económico contable de mi hospital, pero no es de los más caros. Nosotros utilizamos, aunque el secuenciador es de Illumina, los reactivos de secuenciación son de Sofía Genetics también y utilizamos su plataforma bioinformática. Lo que sí os diré es que es un programa muy cómodo. O sea, te permite hacer un análisis. No es el típico archivo Excel arduo, o sea, es todo como muy, como dicen los americanos o los ingleses, muy friendly, ¿no? Muy amigable. Enseguida, cuando ya uno se maneja con el programa, enseguida ves las variantes, las puedes clasificar, tienes ahí toda la información. La verdad que yo me siento muy cómoda, he manejado otros y de momento como este, en ninguno. O sea, realmente es un programa muy, muy cómodo a nivel de usuario y te ayuda muchísimo para hacer el trabajo del día a día, que nosotros estamos, pues eso, todos los días haciendo diagnósticos. Siguen los mensajes, no sé si puedes verlos en el chat, todos te felicitan, excelente Gracias. conferencia, o sea, realmente es toda una serie de felicitaciones. No sé si tiene alguien más alguna pregunta. Pues nos has dejado la duda. Yo mañana mismo voy a ir a hablar justo en Banco de Sangre para plantearles que debería haber este análisis. O sea, con eso ya me has dejado al menos a mí personalmente un deber. Espero que a todos mis colegas también de otros hospitales también se lo planteen, porque realmente sí, puede tener otras consecuencias, ¿no? De algo tan sencillo. Y la verdad que los ha explicado tan maravillosamente que nos ha quedado clarísimo, ¿eh? Muchas gracias. ¿Alguien más pregunta? Sí, dicen que es un punto muy interesante para pensar respecto a las transfusiones, o sea que sí, hay mensajes que ha dejado el impacto. Así que, María José, muchísimas gracias por tu presentación. Excelente. Nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartir, que a mí me encanta tener esta relación filial con vuestro país, porque ya sabes que somos amigas de hace tiempo y todo lo que yo pueda hacer y colaborar, feliz estoy cuando me necesitéis.